Mi nombre es Alicia Lorenzo, soy internista, trabajo en el Hospital La Paz de Madrid y dentro de internista, pues ya sabéis que el campo de acción es muy grande, pero me dedico un poco más específicamente a la enfermedad tromboembólica. Y por ello, bueno, pues estamos un poquillo actualizados en el manejo de los anticoagulantes orales de acción directa. Concretamente, la misión de estas diapositivas es un poco refrescar o más bien revisar cómo tenemos que hacer las terapias puentes antes de los procedimientos, cirugías y después. Para empezar, definiremos a qué llamamos terapia puente. La terapia puente es aquello que hacemos habitualmente con los anticoagulantes antivitamina K, acenocumarol, warfarina, cuando los pacientes van a ser sometidos a un procedimiento en los cuales habitualmente suspendemos 5 días antes el anticoagulante, estamos durante unos días con heparina hasta el día antes de la intervención en la cual se suspende. Eso, como posteriormente veremos, no siempre es necesario con los anticoagulantes orales de acción directa. Pero además de no ser necesario con estos fármacos, también tenemos que tener en cuenta, y es motivo de reflexión en esta presentación, que no todos los procedimientos que vamos a realizar necesitan la realización de una suspensión del anticoagulante y una terapia puente con heparina. De hecho, hace aproximadamente 2 años se consensuó en esta revisión y en otros documentos que podéis encontrar en la literatura una serie de procedimientos en los cuales no es necesario suspender la anticoagulación. Por ejemplo, procedimientos dentales, biopsias, endoscopias, muchos de los procedimientos cardiológicos, de procedimientos percutáneos, etc. Bueno, en esta gráfica que veis, en esta tabla, vienen recogidos muchísimos de ellos. Además de tener en cuenta que no todos los procedimientos van a precisar de interrupción de los anticoagulantes, tenemos que tener en cuenta varias de las circunstancias que nos pueden hacer mayor o menor gravedad a la hora de suspender la anticoagulación. Por una parte, el riesgo hemorrágico de los procedimientos, que es un poco lo que hemos comentado, no todos los procedimientos lo precisan, y por otra parte, el riesgo trombótico de los pacientes. Para ello es muy importante establecer qué riesgo tienen los pacientes. Como vemos en la diapositiva actual, se ha revisado también más o menos aproximadamente hace 1 año y se ha establecido los distintos factores de riesgo altos, moderados y bajos de episodios trombóticos de cara a una interrupción del tratamiento. Así como podemos ver en la tabla, para los pacientes con válvulas mecánicas establecemos pacientes con alto riesgo trombótico, los pacientes portadores de válvulas protésicas mitrales, los que tienen una prótesis aórtica tipo cage ball y los que teniendo prótesis han sufrido un ictus los 6 meses previos al momento de suspender el tratamiento. Dentro de las prótesis mecánicas llamamos igualmente riesgo moderado a los pacientes portadores de válvulas aórticas bicúspides que tengan además otro factor de riesgo, y el riesgo es bajo si solamente tienen válvula aórtica bicúspide. Otro del grupo grande de pacientes con riesgo trombótico son los pacientes, como todos sabéis, con fibrilación auricular. Dentro de fibrilación auricular el riesgo no es el mismo. ¿A qué llamamos riesgo alto? Pues aquellos pacientes que tienen un CHAS-2 de 5-6 puntos. Los que han sufrido un ictus los 3 meses previos a la realización del procedimiento que vamos a hacer, o los que son portadores de enfermedad valvular reumática. Un riesgo moderado son aquellos pacientes con fibrilación auricular con un CHAS-2 de 3-4 y un riesgo bajo de 2 o menos. Y el otro subgrupo grande de pacientes, que son los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, llamamos riesgo alto a los que han sufrido el episodio trombótico 3 meses antes del procedimiento, los que son portadores de trombofilia severa, como todos sabemos, antitrombina, proteína C, proteína S. Riesgo moderado cuando el episodio trombótico fue 6 a 12 meses antes, cuando son portadores de una trombofilia no grave, por ejemplo, portadores de factor 5 Leiden, o los pacientes que tienen cáncer. Y el riesgo bajo de episodio trombótico es cuando la enfermedad tromboembólica ocurrió 1 año antes de lo que nos estamos planteando. Además de valorar que no todos los procedimientos requieren suspensión del tratamiento anticoagulante, se intenta valorar cuáles, dentro de los pacientes de alto riesgo trombótico, cuáles tienen mayor riesgo de sangrado. Y se ha visto que la escala Hasbled de sangrado en pacientes con fibrilación auricular es un buen predictor de problemas hemorrágicos durante el tiempo periprocedimiento.
Todo esto que nos tenemos que plantear para los pacientes con antivitamina K, también nos lo tenemos que plantear, pero con distintos puntos de vista, en los pacientes con anticoagulantes orales de acción directa. Como veis en la diapositiva, y aquí solamente he puesto unos cuantos, hay miles de revisiones de consenso desde que se aprobaron estos fármacos, no solo sobre qué procedimientos no requieren suspensión del tratamiento, sino sobre cuándo suspender, con qué tiempo, cuándo reanudar, etc. A la hora de ver cuándo suspender y cuándo reanudar, hay que tener en cuenta los factores comentados, igual que para los pacientes con antivitamina K, es decir, riesgo hemorrágico, riesgo trombótico del paciente, pero también es muy importante saber de los fármacos disponibles, de los 4 que hay, cuál hemos elegido para el paciente, qué vida media tiene ese fármaco en cuestión y la función renal del paciente. Son vidas medias más o menos parecidas, pero como vemos, Rivaroxaban tiene una vida media más baja frente a los otros que son entre 12 y 14 horas. Y luego también el ajuste por filtrado glomerular, que requiere ajustes de dosis, pero que de cara a una suspensión también es algo muy importante, como vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que se ha consensuado en uno de esos miles consensos que os hemos comentado? Bueno, pues lo más fácil, lo más aplicable es esta tabla. Valorar el riesgo trombótico del paciente, la función renal y el riesgo de hemorragia que tenga el procedimiento. Si tenemos que suspender porque el riesgo de hemorragia del procedimiento es alto, nos iremos a la tabla. De manera que para pacientes con función renal normal, dabigatran tendremos que suspenderlo un día antes, salvo que el riesgo hemorrágico sea alto, que será necesario suspenderlo 2 días antes, al igual que apixaban. En cambio, para Rivaroxaban y para edoxaban, con un día es suficiente. Si el paciente tiene una insuficiencia renal leve, es decir, aclaramientos entre 50 y 80 mililitros minuto, tendremos que suspender dabigatran 3 días antes, Rivaroxaban un día antes y tanto apixaban como edoxaban 2 días antes de realizar el procedimiento. Si el paciente tiene una insuficiencia renal entre 30 y 50 mililitros minutos, dabigatran habrá que suspenderlo con 4 días de anterioridad, Rivaroxaban igualmente solo un día, pero apixaban y edoxaban siempre 3 días antes. Y cuando el fracaso renal es muy importante, entre 15 y 30 mililitros minuto, dabigatran hay que suspenderlo 5 días antes del procedimiento, lo cual nos recuerda al sintrón, 2 días para Rivaroxaban y, como hemos dicho, apixaban y edoxaban con 3 días es suficiente. Una vez que hemos suspendido y que el paciente se le realiza el procedimiento, la intervención que se vaya a realizar, ¿cuándo los reintroducimos? Bueno, pues hay que saber que estos fármacos tienen un pico de acción muy rápido. A las 2 horas están haciendo efecto y que además después de los procedimientos el riesgo de sangrado del paciente es muy alto las primeras 24 a 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente no vamos a introducirles otra vez estos fármacos a los pacientes hasta el día 2 días de la intervención. Y como luego veremos, en intervenciones de altísimo riesgo de sangrado incluso hay que posponerlo. Normalmente, como son 24 o 48 horas, no es necesario hacer tratamiento, mientras tanto, con heparina, salvo en una circunstancia que posteriormente comentaré. Y esto es así, a grosso modo, para todo. Sin embargo, cada día se utilizan más las anestesias neuroaxiales o el uso de catéteres neuroaxiales para controles de dolor. Y eso sí que requiere, digamos, una especie de tabla diferente. ¿Por qué? Pues porque la neuroanestesia con el uso de estos fármacos hay que tener muy en cuenta los tiempos de introducción, los tiempos tras la administración de la anestesia epidural, con lo cual no se pueden hacer alegremente. Como vemos en la tabla, tanto para tiempos entre anestesia y siguiente dosis o entre retirada de catéter y siguiente dosis, para todos los fármacos oscilan más o menos en 6 horas. Sin embargo, entre la última dosis y la retirada de un catéter epidural oscila aproximadamente en un día entero, salvo para dabigatran, que no se recomienda su uso. Con lo cual debemos evitar poner catéteres en un paciente que tenga dabigatran.
Las situaciones que os comentaba antes que hay que tener en cuenta son aquellos poquísimos pacientes, van a ser muy infrecuentes, que tengan un elevadísimo riesgo trombótico y que a la vez el procedimiento quirúrgico que se les ha hecho es de elevado riesgo de sangrado. En general son pacientes portadores de válvulas mecánicas, en los cuales no deberíamos estar utilizando este tipo de fármacos, pero bueno, hay pacientes con fibrilación auricular, con enfermedad tromboembólica, que son de alto riesgo y que por las circunstancias de su cirugía tenemos que posponer la reintroducción, a veces incluso hasta 5 o 6 días tras el procedimiento. Como son numerosos días, en ese subgrupo de pacientes muy limitado sí que podríamos contemplar el uso de heparina, pero de heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica o intermedia, no a dosis terapéutica. Y además, en el caso concreto de dabigatran, teniendo un mecanismo de acción muy similar, podríamos utilizar argatroban, cuya vida media es muchísimo más corta, con lo cual podríamos utilizarlo de terapia puente. Pero como os he comentado, esta terapia puente se utiliza en escasísimos pacientes. Como conclusiones para tener a la hora de nuestra práctica clínica habitual, tanto pacientes con antivitamina K como con ACOT y sobre todo con los ACOT, con los NACOS que decimos algunas veces. Primero, riesgo trombótico, riesgo hemorrágico, qué tipo de paciente tenemos, cuál es su función renal, cuál es el fármaco que estábamos usando para, en función de todas esas circunstancias, realizar suspensión del tratamiento, no realizarla y realizarla dependiendo del fármaco y de la función renal entre 1 y 3-4 días. Nada, muchas gracias, espero que os sea útil para vuestra práctica y que os sirva para todos los días.